antes de usted ir a pelear con la serpiente, primero el pueblo tiene que ser desinfectado. Porque en el momento que tú llevas un pueblo infectado hacia la guerra, ya la primera guerra la ganó el enemigo. Sí. Porque la primera guerra no se pelea con armamento. La primera guerra es guerra de palabra. Por eso lo que hace Saúl es que Saúl envía por todo el pueblo, pero cuando envía a los mensajeros, no lo envía solamente con una palabra, lo envía con una evidencia. Para que la gente te crea, la gente no solamente necesita palabras, sí. La gente necesita evidencia. Por eso tenemos gente que no convencen, porque tienen buena palabra, pero tienen carencia de evidencia. Pero tenemos gente que tienen evidencia, pero no fundamentan, porque no tienen palabra. Y Dios te está diciendo, para pelear contra la serpiente, primero lo que hay que hacer es desinfectar. Bendiciones, familia hermosa. El eterno Dios sea con cada uno de ustedes. Le habla su amiga y hermana Nelsida Rodríguez. En este su canal, Esto se puso serio, Venancio Amparo Oficial. El día de hoy nos encontramos fuera de cabina con un tema súper espiritual y de gran bendición, que sé que te va a cargar de mucha abundancia espiritual, conocimiento espiritual, y sé que va a ser de gran bendición, valga la redundancia. Amén, amén, Nelsida. Dios te bendiga de manera especial. Amén. Hay una expectativa que yo sé que todo el que ve este video, esta transmisión, será bendecido por el poder del Eterno. La vida le cambiará, sus sentidos espirituales se le van a despertar y la gloria de Dios lo va a inundar. Así que actívese. Amén, mi hermano Venancio. Y nada, estamos expectantes a lo que el Espíritu Santo ha puesto dentro de ti para impartirlo a esta generación que está aquí. ¿Qué tenemos para hoy? Amén. Hoy vamos a estar hablando de lo que es la guerra contra el enemigo, la guerra contra la serpiente. Wow. Para eso yo quiero que usted vaya conmigo a su Biblia, al primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. La palabra de Dios son leídas bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Gracias, Señor, por tu palabra. Dios. No te pedimos que la bendiga, porque ellas son benditas desde el principio, sino que la podamos poner por obra, y el que escuche esta palabra pueda recibir, Dios mío, y pueda levantarse. En el nombre de Jesús, creemos que tu palabra es buena semilla y nosotros somos buena tierra. Que esta palabra pueda germinar al 30%, al 60% y al 100%, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. En esta ocasión yo quiero estar hablando lo que es con el tema guerra contra la serpiente. Cuando vemos aquí en el primer libro de Samuel, su capítulo 11, versículo 1, está narrando la historia de un desenlace de una guerra que se dio en contra de los de Jabes de Galaad. Pero para primero entrar en este texto del capítulo 11, tenemos que ir a lo que antecede este capítulo, y tenemos que ir a la historia de Saúl. Todos sabemos que el pueblo de Israel en un momento le pidió un rey al Señor. Sí. Cuando le pide este rey al Señor, dice que Dios escogió a Saúl, porque hay gente que dice que Dios no escogió a Saúl, pero Saúl fue ungido con el aceite del profeta, lo que quiere decir que Dios estaba calificando, o Dios estaba autorizando de que Saúl fuera el rey. Sí. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que en este momento, cuando escogen a Saúl, dice que una parte del pueblo aceptó a Saúl como rey, pero otra parte del pueblo no lo aceptó como rey. Lo que está diciendo, ¿por qué no aceptaron a Saúl como rey? Es que cuando usted se va, Saúl viene de los benjamitas, y cuando Saúl viene de los benjamitas, es una de las tribus o la tribu más pequeña de Israel. Lo que está diciendo que a Saúl lo menospreciaron de nada por el lugar de donde él venía. Cuando a Saúl lo menospreciaron por el lugar donde él venía, Saúl, dice la palabra del Señor, que estaba pastoreando los bueyes de su padre. Cuando Saúl estaba pastoreando los
bueyes de su padre, mientras él estaba en el monte, dice que los tecabes de Galaad subieron a la guerra. Cuando los tecabes de Galaad subieron a la guerra, dice que Naas Amonita subió contra ellos también. Y dice que en este momento Naas Amonita le dijo, ok, vamos a la guerra. Ellos están viendo que Naas tiene más fuerza que ellos. Ellos están viendo que Naas tiene más instrumentos de guerra que ellos. Ellos están viendo que el ejército de Naas tiene más fuerza. El ejército de Naas tiene más armamento. Y ellos le dicen, haz alianza con nosotros. Primer punto que yo quiero que usted note. Cuando hablamos de término o del nombre de Naas, estamos hablando de que el nombre de Naas significa serpiente. Cuando usted se va, hay un segundo término que tiene que ver con alianza. Ellos le están diciendo a la serpiente, haz alianza con nosotros. Porque muchas veces, Nelsida, nosotros estamos haciendo alianza con personas que desconocemos y no sabemos lo que carga por dentro. Hay gente que están dañando lo que Dios puso por dentro de ellos por hacer alianza con personas incorrectas. Porque muchas veces usted piensa que no tiene los recursos para vencer lo que te está haciendo la guerra. Pero Dios te está diciendo, si yo permití la guerra, también te voy a dar la herramienta para que tú puedas vencer. Pero ellos desconocían quién era que estaba peleando contra ellos. Ellos desconocían con quién ellos querían hacer la alianza. Porque muchas veces el miedo te hace hacer alianza con las personas incorrectas. Pero yo creo que hay una generación de jóvenes, hay una generación de mujeres, hay una generación de hombres que están diciendo no vamos a retroceder. Y si esta guerra se puso enfrente es porque Dios entendió que yo tenía la capacidad para yo poder resolver lo que está al frente mío. Pero me gusta algo, que cada vez que Dios permite una situación en el pueblo es porque Dios quiere exhibir a algo. Un problema global o un problema en el pueblo va a sacar a relucir una persona. Usted no ha visto que hay situaciones en tu casa que vienen en contra de tu familia completa, pero sacan a relucir el león y la leona que tú tienes por dentro. Hay circunstancias que pasan en tu familia, hay demonios que se quieren infiltrar en tu derredor, pero vienen para promocionarte. Y hay gente que no sabe que el menosprecio del ayer será que la evidencia de que Dios está contigo. Porque hay gente que te menosprecia por el lugar de donde tú vienes. Hay gente que te menosprecia por el nombre que tú tienes. Hay gente que te menosprecia por la familia que tú vienes. Pero Dios te viene a decir, cuando el aceite te cayó, el aceite sabía que tú venías de la descendencia de los benjamitas, y aún así el Señor te ungió. Porque Dios no te unge por la familia que tú vienes. Dios te unge por la condición interna y por la palabra que Él te depositó. Pero yo quiero que alguien reciba esta palabra ahora. Y Dios me hablaba y me decía, Venancio, tú debes de irte a lo que es el inicio de la familia de los benjamitas. Benjamín, cuando su madre le iba a dar a luz, porque todos sabemos que él viene de quién. Él viene de Raquel. Y Raquel, cuando lo iba a parir, la palabra de Dios establece que esta mujer murió. Porque hay cosas que aunque son pequeñas, nacieron con dolor. El ministerio que tú estás viendo hoy, aunque está pequeño, nació con dolor. Esa iglesia pequeña que tú estás viendo hoy, aunque está pequeña, nació con dolor. Porque hay gente que te menosprecia por la cantidad, pero no sabe la calidad que tú tienes. No sabe el sacrificio. No sabe cómo tú llegaste aquí. Diga conmigo, lo que le costó dolor a mi antepasado, yo lo voy a mantener. Ellos estaban menospreciando a Saúl, pero Dios permitió que la serpiente se levantara, porque cada vez que se levante la serpiente hay una simiente de Yeshua. My God. Cada vez que se levante la serpiente hay una simiente de Eva que tiene la capacidad para poder vencerla. Porque Dios le dijo a la serpiente en el huerto, hablándole a la serpiente espiritual, tú le herirás a ella en el calcañar, pero ella te va a herir a ti ¿a dónde? En la cabeza. Lo que te estoy diciendo, que Saúl venía de la descendencia de Eva.
Por lo tanto, cada vez que una A se levanta, hay un Saúl que Dios está levantando. Cada vez que un Goliat se levanta, hay un David que Dios está levantando. Yo vengo a hablar con alguien en este momento que me está mirando y Dios le dice, cada vez que se levanta un gigante, hay un pequeño, que hay un grande Dios que está por dentro de ellos. Ahora, gracias. Gracias, oh, gloria. Te adoramos, Dios. La serpiente pensaba que se estaba saliendo con la suya. Pero no sabía que había uno que estaba sirviendo. Porque me he dado cuenta que las serpientes no son vencidas por la gente que tiene nombre. Las serpientes no son vencidas por la gente que son reconocidas. Las serpientes son vencidas por la gente que sirve. Porque usted nunca puede vencer cuando usted no sirve al que lo va a ayudar a que usted venza. Y este es el problema. El servicio es fundamental. Y Dios me decía, Venancio, una de las cosas que la serpiente está usando en contra de los ministerios es la arrogancia. Hay gente que la serpiente no le hace la guerra porque hace rato que lo venció con la arrogancia que cargan por dentro. Ahora, vamos, Dios. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Lo que le estoy diciendo es que a Saúl lo menospreciaron. My God. Pero cuando menospreciaron a Saúl, eso no detuvo el llamado que Saúl tenía. Porque hay una parte del pueblo que te acepta, pero hay otra parte del pueblo que te desaprueba. El punto es cuando tú le caes bien a todo el mundo. Pero el punto es cuando tú le caes mal también a todo el mundo. Eso es así. Yo creo que hay una parte del pueblo que va a aceptar lo que tú eres, pero hay otra parte del pueblo que no lo va a aceptar. Pero tanto el que te acepta como el que no te acepta no detiene lo que Dios va a hacer contigo. Y hay gente que piensa que lo que Dios va a utilizar para promocionarlo es una gente que está en la cúspide. Pero usted no sabe que lo que Dios va a utilizar para promocionarte es una serpiente que te está persiguiendo. Predícalo. Wow. Ahora, lo que Dios usó para promocionar a Saúl no fue el pueblo. Lo que Dios utilizó para promocionar a Saúl no fue la gente que lo amaba. Lo que Dios utilizó para promocionar a Saúl fue una serpiente que se levantó. El punto es que hay gente que la serpiente se está levantando y ellos se están quedando acostados. Ay, papá. Hay gente que el diablo le está haciendo la guerra en la madrugada y ellos se están quedando dormidos. Hay gente que el diablo le está haciendo la guerra contra su familia y ellos se están quedando estáticos. Pero Dios te viene a decir, levántate, Saúl, porque hay una serpiente que está capacitada para que tú la venzas. Ahora, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Aleluya. Es que Saúl, me gusta algo. Y es que la serpiente tenía herramienta. Pero dice la Biblia que Saúl tenía el espíritu. Porque cualquiera tiene herramienta, pero no cualquiera carga el espíritu de Jehová. No. Cualquiera sabe hablar. Sí. Pero no cualquiera tiene la autoridad espiritual. Y la serpiente no se vence con métodos humanos. No. La serpiente se vence teniendo el Espíritu Santo. Por eso es que dice la palabra de Dios que cuando la serpiente se levantó, los de Cabes se asustaron. Y dice que los ancianos comenzaron a gritar y estaban descaídos. Y cuando estaban descaídos, dice que Saúl venía ¿de dónde? De pastorear los bueyes de su padre. Primer punto que yo tengo que resaltar, y es que usted nunca puede ser exhibido matando serpiente cuando usted no tiene servicio para con su padre.
¿Y cuánta gente quieren vencer en la calle cuando no sirven en su iglesia? Ay, ¿cuánta gente quieren ser promocionados cuando no tienen principios? Wow. ¿Cuánta gente quieren ser exhibidos cuando no tienen esencia? Ridículo. El punto es que hay gente que le derramaron el aceite y ellos tienen toda la autoridad para vencer la serpiente, pero ellos están siendo vencidos por su arrogancia. Porque a Saúl se le derramó el aceite, pero lo que hizo que él mantenga el espíritu que le cachó es que le estaba sirviendo a su padre. Y hay gente que desde que le derrama un poquito de aceite ya se cree lo más grande de la iglesia. My God. No quieren hacer nada. Wow. Aquí nadie es más grande que nadie. Así es. Aquí el grande se llama Jehová. Dios. Dice que Saúl estaba pastoreando los bueyes. Aleluya. Y venía de dónde? Del monte. Wow. Porque aunque te derramen el aceite, tú nunca te puedes olvidar de dónde viniste. Wow. Por eso. Es que cuando a Saúl lo ungen como rey, le dicen que tenía que ir a ver los huesos de Raquel. Lo que le está diciendo, tiene que ir a ver de dónde tú viniste. Tiene que venir a ver de dónde tú procediste. Y hay gente que tienen que volver de dónde ellos vinieron. Hay gente que tienen que acordarse la esencia que ellos tenían. Hay gente que tienen que volver al nivel de oración. Sí. Hay gente que tienen que volver al nivel de ayuno. Hay gente que tienen que volver al nivel de intimidad. Hay que volver. Hay gente que tienen que volver a los sepulcros. Wow. Hay gente que tienen que volver a ver los huesos. Ay, sí. Lo que le estoy diciendo a usted, que hay un Saúl que tiene que ver los huesos. Cuando usted ve los huesos de Raquel, usted está diciendo, a Raquel le costó un sacrificio. Y yo no voy a perder lo que a Raquel le costó un sacrificio. Porque de una familia Dios va a levantar uno. De un territorio Dios va a levantar uno. De un lugar Dios va a levantar uno. Predícalo. Y ese uno hoy me está mirando. Ese uno eres tú. Escuche. Sí es. Ponga atención. Esta palabra es una palabra de bendición para usted. Venancio, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Lo que estoy diciendo es que Saúl no se despegó hasta que no le llegó el momento de ser exhibido, de pastorear los bueyes. Y estas dos cosas tuvieron en común tanto Saúl como David, que no es como estos tiempos, que desde que le derraman el aceite quieren salir corriendo. Eso es así. A matar osos y a matar leones. Wow. Tiene que esperar el tiempo de la exhibición, porque un tiempo es el tiempo del aceite y otro tiempo es el tiempo de la exhibición. Un tiempo es cuando Dios te da la palabra y otro tiempo es cuando Dios manifiesta la palabra. Porque cada vez que se presenta una situación en el pueblo es porque Dios quiere exhibir a un hombre en el pueblo. Pero el punto es que ese hombre debe de tener el corazón correcto. Ese hombre debe tener las intenciones correctas. Ese hombre debe tener la condición para que Dios lo exhiba. Porque hay gente que Dios no lo puede exhibir hoy. Porque si lo exhibe hoy será el mayor error de su vida. Si Dios te exhibe hoy, será tu perdición. Porque el día que Dios te exhibe, sin tú tener la condición para esa exhibición, te vas a dañar. Aleluya. Por eso es que Dios dice, tengo que guardarte. Y por eso Dios guardó a Saúl. Ok, te derramaron el aceite, pero todavía no te puedo exhibir. Pero ¿qué Dios permitió? Dios permitió que los ancianos, que los de Jabes, se sintieran que no podían. Y cuando Saúl descendió de pastorear, dice la palabra de Jehová, que él preguntó, ¿qué es lo que está pasando en el pueblo? Porque una serpiente trastornó un pueblo completo, pero un hombre libertó a un pueblo completo. Una serpiente hizo que el pueblo se atemorice, pero un Espíritu Santo encima de un hombre trajo libertad completa. Wow. Lo que estoy diciendo, que hay demonios que están trastornando tu familia,
Pero de ahí Dios te va a levantar a ti para Sí, que lo tú creo. trastornes el reino de las tinieblas. Shakwa taliba shatuananako. Yebi falabu Padre. fanako manijanoka. Wow. Yeli fanupi fanoli bajanoko. Es con uno que Dios lo va a hacer. Ahora, ¿cómo podemos hacer guerra contra la serpiente? Primer punto, hay que tener servicio. Porque el servicio es fundamental para el creyente. Así es. Hay que tener oración. Hay que tener obediencia. Hay que tener una búsqueda. Pero sobre todo, hay que tener carácter. Porque la serpiente, el día que ella ve que no te puede detener, entonces va a tratar de seducirte para dañarte por dentro. Jesús. Por eso, la Biblia establece que Saúl preguntó, ¿qué es lo que está pasando en el pueblo? Y le dijeron, Naas, el amonita. Wow. Y Saúl en ese momento dijo, ok, dice que un furor. Saúl se enardeció y el espíritu de Jehová vino con poder sobre Saúl. Dios. Porque lo que marca la diferencia de un hombre normal a un hombre sobrenatural es algo conocido como el Espíritu Santo. Muy fuerte, muy fuerte. Usted puede tener lo que sea, pero si no tiene el Espíritu Santo, usted no va a vencer lo que lo está atacando. Wow. Hay gente que han perdido la sensibilidad que tenían con el Espíritu. Usted no puede salir a una guerra si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Usted no puede predicar si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Usted no puede cantar si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Lo que hace que un hombre natural se vuelva sobrenatural es el Espíritu. Wow. Lo que hace que alguien trastorne el reino de las tinieblas es el Espíritu. Lo que hace que alguien que está normal gravite lo sobrenatural es el Espíritu. Lo que hacía que Sansón matara a quien sea que se le pusiera enfrente no era que Sansón era fuerte. No, no. Era su espíritu. Es el Espíritu que se posaba sobre él. Oh, gracias Dios. Lo que hacía que David matara oso y matara leones era el Espíritu que se posaba sobre él. Lo que hacía que Gedeón matara miles de personas era el Espíritu que estaba sobre él. Lo que hace que tú seas diferente es el Espíritu que está sobre ti. Gloria a Dios. Y yo creo que más que nunca hay que volver a tener intimidad con el Espíritu. Eso es así. Más que nunca hay que volver a entrar a niveles de intimidad. Por eso dice la Biblia que él dijo, ok, vamos a hacer algo. Dice que descoyuntó los bueyes. Descoyuntar los bueyes, te están diciendo que lo despedazó. Y cuando tú despedazas algo, tú lo haces con actitud. Hay que tener actitud para enfrentar a la serpiente. Wow. Hay que tener identidad para enfrentar a la serpiente. Así es. Por eso que Saúl agarra y dice la Biblia que descoyuntó los bueyes. Y hay gente que en este instante tienen que descoyuntar los bueyes. Tú sabes que cuando tú descoyuntas los bueyes botan sangre. Sí, Todo animal que tú matas tienen que botar sangre. Aleluya. ¿Y cómo vamos a vencer a la serpiente y cómo fue vencida en la cruz? Wow. Por medio de la sangre del Cordero. Sí es. ¿Qué es lo que quita el pecado del hombre? Es la sangre del Cordero. Si hay algo que la serpiente odia, es alguien que tenga la sangre de... My God. Wow. Alguien tiene que agarrar esto aquí, por favor. Yay. Si hay algo que los demonios respetan, es alguien que tenga la sangre del Cordero. Sí. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando el espíritu de la muerte iba pasando por Egipto, dice que los linternes de los israelitas estaba ¿qué? Sangre. Aleluya. Y cuando la muerte lo veía, seguía su camino. Porque los linternes que tienen sangre son los linternes que la muerte no pueden entrar. My God.
Esto se descontroló aquí ya. Sí. Dios mío, hay gente que ahora mismo van a recibir liberación. Sí, Dios mío, siento que me están acariciando ya. Yo vengo a hablar con alguien y le vengo a decir, esa sangre hoy va a fluir en tu casa. Sí. Le vengo a profetizar a alguien, esa serpiente va a tener que salir de tu familia. Vengo a decirle a alguien, hoy la sangre va a fluir. Que hay gente necesidad que piensa que los demonios respetan como ellos hablan. No, cualquiera habla lindo. Hay gente que piensa que los espíritus respetan la forma que ellos visten. No, cualquiera viste lindo. Hay gente que piensa que por el dinero que tienen, pero Dios te está diciendo, no, I'm sorry baby, si hay algo que respeta a la serpiente es la sangre, y esa sangre está fluyendo. Sí. Te digo por qué, porque la sangre que derramó Saúl, esa sangre se acabó. La sangre de los machos cabríos, esa sangre se acababa, pero la sangre que se derramó en la cruz del Calvario, esa sangre sigue fluyendo. Así es. Ahora, ¿cómo vencer y cómo hacer guerra contra la serpiente? Es que usted nunca puede vencer lo que ya usted lo ha vencido. Usted nunca puede golpear lo que ya usted lo tiene machucado. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Es que la sangre hace algo. Y es que la sangre te quita el pecado para que la serpiente no tenga ninguna potestad sobre usted. Wow. Así es. Yo quiero decirle esto. Vamos, suéltalo. La sangre no es que ser una arma para golpear a las tinieblas solamente. La sangre es una arma, es un purificador para quitar el pecado que tú tienes. Y cuando la sangre se te derrama, lo que hace es que te quite el pecado. Wow. Y cuando te quita el pecado, la serpiente no tiene ninguna potestad sobre aquellos que no tienen pecado. Así Por eso es que dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Y de quién es la sangre? Es la sangre de Cristo. Por eso hoy yo vengo a decirle, la sangre te purifica, pero la cruz le dice a las tinieblas, aquí tú no tienes potestad. Por eso me gusta algo. Y es que Saúl dice que descoyuntó los bueyes. Cuando descoyunta los bueyes, dice que envió mensajeros. ¿A dónde envió esos mensajeros? Lo envió Nelsida por todo el pueblo. Escucha esto. ¿Por qué? Yo me pregunté, ¿por qué Saúl envía mensajeros por todo el pueblo? Es que todo el pueblo fue infectado con la palabra de que ellos no podían pelear con Canaás. Wow. Porque antes de tú ir a pelear con Canaás, lo primero que hay que hacer es desinfectar al pueblo. Sí. Wow. Antes de usted ir a pelear con la serpiente, primero el pueblo tiene que ser desinfectado. Porque en el momento que tú llevas un pueblo infectado hacia la guerra, ya la primera guerra la ganó el enemigo. Sí. Porque la primera guerra no se pelea con armamento. No. La primera guerra es guerra de palabra. Wow. Por eso lo que hace Saúl es que Saúl envía por todo el pueblo, pero cuando envía a los mensajeros, no lo envía solamente con una palabra, lo envía con una evidencia. Porque para que la gente te crea, la gente no solamente necesita palabras, sí. La gente necesita evidencia. My God, oh, gloria, evidencia. Por eso tenemos gente que no convencen. Porque tienen buena palabra, pero tienen carencia de evidencia. Aleluya. Pero tenemos gente que tienen evidencia, pero no fundamentan porque no tienen palabra. Y Dios te está diciendo, para pelear contra la serpiente,
primero lo que hay que hacer es desinfectar. Porque usted cree que en estos tiempos estamos viendo poca liberación dentro del pueblo. Así es. Porque tenemos gente reprendiendo a la serpiente cuando ellos mismos tienen alianza con la serpiente. Usted nunca puede reprender a lo que usted ya lo envenenó. Ay, ay, ay. Lo primero que hizo Saúl fue desinfectarlo. Para luego reprenderlo. Para luego reprenderlo. Lo primero que tenemos que hacer nosotros no es reprender al diablo. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es limpiar nuestra condición interna. Así es. Pero no limpiarla por nuestra introspección humana, sino que quien nos vea y quien nos mire a nosotros y quien busque en nosotros no seamos nosotros, sino que sea Dios. Porque cuando buscas tú vas a buscar de acuerdo a tu conocimiento. Pero cuando te busca Dios, Dios lo más profundo que tú tienes va a sacar el pecado. Amén. Por eso que Saúl lo primero que hizo fue desinfectar. Y yo creo que esto es lo primero que tiene que hacer la iglesia. Así Es desinfectarnos a nosotros. Antes de salir a la calle, primero tenemos que reforzarnos. Antes de salir a hacer guerra, primero tenemos que hacernos un autoanálisis nosotros. Por eso me gusta. Y es que Él dio palabra, pero también dio evidencia. Y eso es lo que necesitamos para pelear. Pero Él reveló algo que es fundamental. Y es que Él dijo, el que no salga como un solo hombre a pelear con Canaás, le pasará como a estos bueyes. Lo que está diciendo que la serpiente no puede ser vencida con gente que están divididas. Así es. Muy fuerte. Yo me voy de aquí. Y una de las herramientas más letales que tiene el enemigo en contra de la iglesia es la división. Así es. Saúl dijo, lo estoy desinfectando, pero tengo que unirlo. Aleluya. Porque para hacer guerra contra la serpiente hay que estar unido. Por eso es que la iglesia primitiva, mientras más la perseguían, más la multiplicaban. Porque ellos no tenían grandes escenarios, pero dice que estaban unidos. Sí. Y estaban unánimes. Por eso la iglesia tiene que unirse. Y hoy tenemos guerra, pastores contra pastores, evangelista contra evangelista, profeta contra profeta. Y el enemigo se está riendo desde el eco, diciendo, lo tengo agarrado. Lo tengo infectado. Aleluya. Porque hay veces que Venancio tiene la palabra, pero Nélcida tiene el fuego. Así es, muy fuerte. Hay veces que yo tengo el fuego, pero Nélcida tiene la palabra. Así es, wow. Y cuando tú unes lo que ella tiene con lo que yo tengo, será una explosión. Así es. Pero el punto es que hay gente que tienen lo que a otro le hace falta y otros tienen lo que a ellos le hacen falta, pero por no unirse no están haciendo efectivo lo que están haciendo. Terrible. El punto no es quién venza, el punto es que el enemigo se ha vencido. Así es. El punto no es si es Saúl que lo mata, el punto no es si alguien desconocido que lo mata, el punto es que Naas muera. El punto no es quién predique más. No. El punto es que cuando usted predique el reino de las tinieblas no prevalezca. Así es. El punto no es que usted hable, que usted cante. Es que cuando usted cante, las obras del diablo sean derribadas. La serpiente tenga que correr. Shacuato bajato. Hoy yo vengo a hablar a la iglesia. Gracias, Dios. Behulija maufa. Te adoramos. Yo babu fele con bahanu miano. Gracias. Yo babu fele finda lui fan juli bahanu mlia. Gracias, Dios. Buhe mu yo kwa waleo. Aleluya. Yo vi haki kato akati chomlia. Bo vi fale hondi chala munia. Wow. Do dita kwa shemita chuli hanu dita chula macho. Ya tu akati chali hando bihananoa. Bo himika joli hando mi hana uftaina. Aleluya. Esto vea que usted haciendo lihanano hana con hija cholia. Estoy viendo cómo Dios está interviniendo ahora en una casa. Lica chalijano. Habla, Padre. Dios está levantando en la rijanonia. Dios está libertando ahora. Aleluya. Y yo estoy viendo cómo Dios está tomando la ica. Naque vitanica chalía. Habla, Espíritu Y este Santo. vicato anacoa. Vida indino ditato.
Y estás entendiendo lo que estoy hablando. Oh, mi alma te adora, Dios. Y Dios está diciendo, mi hija, tú eres mi hija, Julia. Oh, Padre, gracias. Estoy viendo un nombre, Ana Julia, Macoevina. Gracias, Espíritu tu color es como moreno. Oh, santo Dios. Ya tú es vinando, vina. Yo estoy acabando con este bifandopi manumbida. Aleluya. Porque fue una enviación de las tinieblas que te tiraron con este bichelita. Wow. Ya va Fanny. Te quería correr flifando arriba acá. Te querían volver loca porque hay veces que sientes correr. Yo pagué. Gloria a Jesús. Con mi hija no. Pero yo estoy diciendo con mi hija no. Sí, porque a ti te marcó Jehová. Ya defina, Hanna. Estoy viendo 1986. Wow. Ya defina. Porque las cosas de Dios hay que hacerlas concisas, precisas y directas. Estoy viendo el nombre Anaculia. Santo. 1986. Es de color moreno. Santo, aleluya. Va a venir. Tu familia, Dios la va a libertar. Si soy profeta de Jehová, Bobacua, Chebudimini, Tobufan de Vili. Espíritu de Bujecuay, cayó. Wow. Bujebibaweni. Mi alma te adora, Dios. La serpiente va a correr de tu casa, porque hoy Dios te tocó. Aleluya. Oro a Dios por ti. Gracias, Espíritu de Dios. Para que sea levantado. Para que tus sensores espirituales sean despertados, activados. Wow. Tu hombre espiritual se despierte y la gloria descienda sobre ti. Sí, sí. En el nombre de Jesús. Todo el que ve este video será impactado por el poder de Dios. Amén, así es. Estuvimos predicando con el tema Guerra contra la serpiente. Basado en el primer libro de Samuel, su capítulo 11. Hablamos de Saúl, de dónde venía, de la familia que procedía. Hablamos de Naas, la serpiente. Hablamos de los Sejabes de Galaad. Hablamos de los requisitos o de las herramientas que se necesita para vencer a las tinieblas. Hablamos del servicio. Hablamos de desinfectar al pueblo para después reprender a las tinieblas. Así que cada vez que se levanta una serpiente para atemorizar a un pueblo, es porque Dios está levantando un hombre para libertar a un pueblo y ser exhibido. Dios mío, terrible, terrible. Poderoso realmente lo que ha pasado aquí, haciéndole guerra a la serpiente. Guerra contra la serpiente. Aleluya. Dios mío. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Dios mío, fanda y cambesa. Gracias, Dios. Dios le bendiga. Gracias, Dios. Chatemba. Gracias, Dios mío, pero que babum bendí. Santo es qué fuego cayó aquí. Wow. Qué gloria. Gracias, Dios mío, saqueta tu ante fin de. Gracias, Espíritu Dios mío, hay Santo. gente que ahora mismo están recibiendo algo de parte de Dios tremendo. Gracias. Hay una gloria sobrenatural. Los demonios salen de los cuerpos ahora. Liberación completa. Hay gente que van a vomitar los resguardos. Hay gente que van a vomitar los resguardos ahora. Dios mío, ahora en el nombre de Jesús, liberta familia, casa que están Señor, ahí. Aleluya. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Solamente tengo que decirle que esto se puso serio.